Hola, hola chicos, buenas noches, ¿cómo están? Bueno, me presento, yo soy Rubén Córdoba, estudiante de tercer semestre de la carrera Licenciatura en Educación Física, Recreación y Deportes de la Universidad de Pamplona. Bueno, hoy vamos a exponer algo muy interesante. Vamos a exponer acerca de las capacidades condicionales. Entonces nos surgen varias preguntas. ¿Qué es o qué son? ¿Cuáles son y qué hace referencia a las capacidades condicionales? Bueno, según Anton Matveev, él nos dice que las capacidades condicionales son todas aquellas capacidades fisiológicas innatas que yo como individuo único, ¿cierto? Nazco con ellas. Ejemplo, yo como persona individual sí nazco con ciertas capacidades diferentes al resto de las personas. Entonces eso es lo que nos hace referencia Anton Matveev en su definición. Es la capacidad que yo como persona única, fisiológicamente, puedo tener y mis diferencias con los demás. Entonces, ¿cuáles son? Ya sabiendo a qué hace referencia, ya sabemos qué son las capacidades condicionales o a qué se define o cómo se define, entonces vamos a ver cuáles son las capacidades condicionales, ¿cierto? Vamos a dar un breve repaso cuáles son. Entonces nos dice aquí que es la fuerza, que es la velocidad, la resistencia y la flexibilidad. Por ahora dejémoslo hasta ahí, ¿cierto? Son esas cuatro. Fuerza, velocidad, resistencia y flexibilidad. Pero aquí nos dice que son capacidades condicionales. ¿Qué son condicionales? ¿O qué significa? Que vienen condicionadas por algo. Es una capacidad que viene condicionada por algo que me va a permitir o no me lo va a permitir desarrollarlo de una buena manera. Entonces, son condicionales ¿por qué? Porque tienen ciertos factores condicionantes, como bien lo dice y valga la redundancia. ¿Cuál es uno de esos factores condicionantes? La edad, ¿cierto? Número 2, la raza. Número 3, género. Número 4, la experiencia o nivel de entrenamiento. Número 5, el estado de forma en cuanto al carácter nutricional, si estoy muy obeso, bueno. Entonces, empecemos. Un factor condicionante, la edad. Nos dice que estas cuatro capacidades se condicionan por la edad. ¿Por qué? No tiene la misma fuerza un niño de 5 años que un adulto de 30 años. Entonces, ahí ya hay diferencias. O un adulto mayor no tiene la misma fuerza que un chico de 20 años. Entonces, por ahí empieza. La velocidad igual, la resistencia, la flexibilidad se condicionan también por la edad. No es lo mismo, ¿cierto? Una carrera de velocidad de un niño o de un adulto mayor con una persona que está en pleno desarrollo hormonal, ¿cierto? Entonces, también viene la raza. Nos dice que la raza es un factor condicionante. ¿Por qué? Porque, hagamos el ejemplo, yo soy de raza negra. Yo como la raza negra tengo unas capacidades condicionales más marcadas. Puedo que yo haya nacido con una condición más hacia velocidad. Porque la raza negra para el deporte es de la mejor raza que existe. Por decirlo así, sin ser despectivo, creo que quiero exaltarlos. Entonces, si yo soy de raza negra, puedo ser más fuerte que alguien de color mestizo o amarillo. O puedo ser más rápido. O alguien de color amarillo puede ser más ágil. Como por ejemplo los chinos, los japoneses, que son súper fuertes en la flexibilidad. Y en ocasiones en la resistencia. Ejemplo, un keniata, un africano. Pues hombre, son los mejores en el atletismo. ¿En cuál? En las maratones y medias maratones son los berracos de la resistencia. Entonces, ¿qué? La raza condiciona estas cuatro capacidades. Vamos para el género. Entonces, no es lo mismo la fuerza que tiene en el tren superior un hombre que la fuerza que tiene en el tren superior la mujer. El hombre siempre va a tener unos mayores niveles de fuerza en su tren superior con respecto a la mujer. ¿Por qué? Por factores fisiológicos, mayor niveles de testosterona en sangre, de creatina, demasiadas cosas que pasan, ¿cierto? Entonces también el género está condicionando estas cuatro. ¿Qué pasa? Pues que si una chica va a ser más flexible que un hombre, entonces por ese lado nos pueden ganar también. Puede ser de hecho en ocasiones más resistente en cierto tipo de entrenamiento, hablando del entrenamiento aeróbico.
También, esto es muy importante, la experiencia o nivel de entrenamiento. No es lo mismo que yo empiece a entrenar a alguien que ya lleva tiempo entrenando así sea de manera sistémica o ocasional, de manera recreativa, a que yo a alguien que nunca ha entrenado lo ponga a hacer 100 sentadillas. El que ha venido entrenando me las va a sacar súper bien. Pero esa persona que nunca ha entrenado, cuando llegue a la sentadilla número 20, ¡pum!, se va a vomitar. Se va a vomitar, le van a dar calambres, todo tipo de hipocalemias, cualquier tipo de maluquera. Entonces, esto también es muy importante. El estado de forma, hablando desde carácter nutricional, no es lo mismo una persona que tenga sobrepeso. Yo iba a ponerlo a hacer una carrera de resistencia o de velocidad, pues tiene sobrepeso, es decir, que puede tener hagamos una analogía, es un chaleco, supongamos de 20 kilos, es como ponerlo a hacer una carrera de velocidad con un chaleco de 20 kilogramos, entonces no va a ser lo mismo. Esa capacidad se va a ver interferida por el estado de forma de ese sujeto. Entonces, esto es algo súper importante que nosotros como entrenadores físicos tenemos que conocer y explorar, porque aquí solamente estamos viendo un poco de lo que realmente es a profundidad esto. Entonces, con estos factores condicionantes, yo debo en el colegio, en el gimnasio o en el lugar donde yo trabaje tener en cuenta todo esto, que no es lo mismo que si me llega un chico de cierta edad que nunca ha hecho deporte, que ha estado más bien quieto, encima de todo tiene un problema congénito, entonces yo tener presente todo esto, que no debo llevar al ras a todo el mundo que entrene de igual manera, porque cada ser humano es muy diferente, es una historia diferente, es un cuerpo, un organismo diferente que a pesar de que funcionamos de la misma manera, no va a estar adaptado a lo que yo pretendo hacer con él. ¿Listo? Entonces esos factores condicionantes son súper importantes a la hora de la programación de la sesión de clase o de la programación de la sesión de entrenamiento de un usuario. Pasando ya a la parte que ya sabemos que condicionan las capacidades, la edad, la raza, el género, la experiencia a nivel de entrenamiento y el estado de forma, vamos entonces a profundizar un poco. Entonces, tenemos aquí que la primera, y que es la madre de las capacidades, la fuerza. La fuerza tiene dos definiciones. Una es desde el punto de vista de la física y otro desde el punto de vista de la parte de la biología. ¿Cierto? Entonces, la física nos dice, la definición de la fuerza en la física es la capacidad de un elemento, de un sujeto o un elemento infligir fuerza, de someter a fuerza un elemento externo y que por producto de este tenga aceleración. Perdón. Voy a hacer un ejemplo más claro. Tipo de fuerza desde la manera de la física, la fuerza de gravedad, que la descubrió Newton. ¿Qué pasa? La fuerza de gravedad es una fuerza constante. Digamos que hay un árbol que tiene mangos. El mango está quieto, pero mantiene la fuerza de gravedad haciendo fuerza sobre él. Entonces esa fuerza mantiene haciendo mella sobre él hasta que llega el momento que se cae y de una vez el mango gana aceleración. ¿Hacia dónde? Hacia el suelo, porque la fuerza está constantemente sobre ella. Entonces la física nos dice que es esa capacidad, la fuerza es infligir, es imponer aceleración sobre un objeto y cambiar su estado de reposo a un estado dinámico. Hagamos un ejemplo. Aquí tenemos esta figura, ¿cierto? Digamos que esto es un señor y esto es un banco o un murito. Él va a ponerle fuerza al elemento, lo va a tratar de empujar. Esta es la resistencia. El elemento es la resistencia porque está en estado de reposo. Y el sujeto que va a aplicar fuerza es el que está acá dibujado. Entonces, la fuerza que le va a aplicar él, entonces lo va a empujar hacia adelante y aquí en la flecha negra es la aceleración que va a tomar el objeto. La física dice que la ecuación de Newton dice que la fuerza es igual a masa por aceleración. La fuerza es igual a masa por aceleración. ¿Cuál es la masa? Esta. La aceleración es la velocidad que va a tomar esa masa con la que yo la acelero. Ejemplo. Supongamos que tengo yo esta mancuerna
La fuerza que yo le inflija es la velocidad que yo le pueda dar de acuerdo a la masa que yo tengo aquí que estoy empujando o que estoy traccionando. Entonces, una definición de la fuerza es de la parte de la física. La parte de la biología nos dice que la fuerza es la capacidad de generar tensión intramuscular para producir movimiento. Nuestro músculo esquelético, el movimiento que nosotros hacemos, todo movimiento voluntario, genera una activación de las miofibrillas, de la actina y la miosina, para poder generar tensión mecánica para poder movernos. Entonces son las dos definiciones de la fuerza. Súper importante conocer esta parte del trabajo de la fuerza. Entonces ya sabemos a qué hace referencia la fuerza. Es la capacidad condicional más importante. ¿Por qué? Porque todas estas van a girar alrededor de la fuerza. Ya luego lo vamos a ver. Entonces, la velocidad. ¿A qué hace referencia a la velocidad? La velocidad se define como la capacidad de yo desplazarme de un punto A a un punto B de la manera más rápida posible. Es una capacidad que yo puedo tener de desplazarme. ¿Cómo se va a medir esa velocidad? En tiempo por metro por segundo. Metro por segundo. Entonces, esa hace referencia a la velocidad. Hagamos un paréntesis. La fuerza, devolvámonos un poco. La fuerza tiene una unidad de medida. Todos creemos que anteriormente creíamos que la fuerza la medíamos con el peso que yo voy a levantar en mis hombros, ¿cierto? No, la fuerza no se mide así. Esto del chico levantando una haltera, una barra, es la capacidad de cargar, de desplazar la masa. La fuerza se mide en newtons, ¿cierto? Es la unidad de medida de la fuerza. ¿Por qué? Por su creador, que fue el que descubrió la fuerza, que es igual a masa por aceleración con su ecuación. Entonces se mide siempre en newtons. La fuerza la vamos a medir siempre en newtons. Hoy día que tenemos muchos dispositivos electrónicos que nos ayudan a medir la fuerza, siempre nos van a arrojar resultados basados en newton, más no en fuerza, en peso desplazado. ¿Por qué? Un ejemplo. Yo puedo saltar muy alto. Desde aquí salto muy alto sin peso encima. Entonces, ¿cómo me voy a medir si no tengo una mancuerna o una barra encima? Entonces debo medir en newtons qué tan rápido o qué tanta fuerza estoy aplicando contra el suelo para poderme despegar del suelo también a la vez, valga la redundancia. Entonces, por eso lo mismo en newtons. Hablando ya de la velocidad, la capacidad de desplazarme lo más rápido que pueda de un punto al otro, usando mi cuerpo, ¿cierto? Luego pasamos a la resistencia. Hablando de la resistencia aeróbica, es la capacidad de nuestro organismo de soportar, de mantener una eficiencia mecánica, fisiológica, durante un largo recorrido, ¿cierto? Entonces, ejemplo, la media maratón, la maratón, que es competencias de largo aliento, o las competencias de natación de los 1500 son de resistencia. Entonces, la capacidad de un organismo de mantener la eficiencia del movimiento sin producir fatiga o tolerando la fatiga y sin perder eficiencia mecánica. Entonces, a eso hace referencia la resistencia. Siempre mantener una misma cadencia, por decirlo así. Y la flexibilidad, definida como la capacidad de un organismo de generar rangos de movimiento muy amplios, de aprovechar todo el rango de su articulación, ¿cierto?, al momento de estar en movimiento, más conocidos como R o M hoy día. Range of Mobility, rangos de movimiento. Entonces, yo con una capacidad de flexibilidad, ejemplo, las bailarinas de ballet, la gimnasia artística, es demasiado importante que esa persona tenga una buena flexibilidad, unos rangos de movimiento bien marcados. ¿Por qué? Porque sus movimientos se van a dar más esbeltos. Pues es como poner yo a hacer ballet o gimnasia artística a un hombre que hace halterofilia o hace hipertrofia. Pues sus rangos de movilidad no van a ser muy estilizados, por ende, entonces no va a clasificar.
Entonces, esas son las 4 capacidades, cada una con su definición. Pero entonces volvamos por qué todas estas 4 se dicen que son dependientes de esta. ¿Por qué? Porque no hay velocidad. No hay velocidad si mi musculatura no tiene la suficiente fuerza para acelerar. Entonces no hay velocidad. También no hay resistencia si mi fuerza comienza a decaer, si no tengo algo que se llama fuerza-resistencia, que es una de las manifestaciones de la fuerza, ¿cierto? Y la flexibilidad porque tenemos nuestra musculatura, nuestros músculos trabajan como agonistas y antagonistas. Si yo quiero elevar mi pierna, necesito la suficiente fuerza del músculo agonista para que extienda el antagonista, de acuerdo al rango de flexibilidad que yo también tenga. Entonces, todas convergen hacia la fuerza. Por eso ya se le dice que es la madre de las capacidades. Entonces, ya tenemos claro qué es. ¿Qué son las capacidades condicionales? Son aquellas capacidades que innatas puede desarrollar un ser humano, ¿cierto? Como la fuerza, la velocidad, la resistencia y la flexibilidad. ¿Qué las condicionan? La edad, la raza, el género, el nivel de entrenamiento y el estado de forma. Espero que les haya quedado un poco claro. Si nos quedó faltando algo, pues me dejan la duda y en otro video o en una charla próxima haremos la aclaración. Listo, un abrazo, cuídense mucho, recuerden, soy Rubén Córdoba del semestre número 3 de licenciatura en Educación Física, Recreación y Deportes. Un abrazo, bye.